Gracias, pastor. Bueno, buenas noches. Agradezco de verdad al pastor que me dé la oportunidad de nuevamente poderles compartir. Muchas gracias, hermanos, por estar en esta puntual asistencia, no con el pastor, no con la iglesia, sino con Dios. Es lo principal, ¿verdad, hermanos? Estar en este estudio. Y antes de empezar, quiero igual, en este mismo tenor, igual que el pastor, empezar orando para que Dios nos preste esta guía que necesitamos. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pido por favor me tomes como un vaso, Señor, para que tu Espíritu Santo fluya, Señor, y que el mensaje que tú tienes, Padre, para mis hermanos y para mí, para todos los que nos ven en las redes sociales, Señor, hoy sea a través de mi boca, Señor. Seas tú el que sea glorificado en estas palabras, seas tú el que sea prevalecido, Señor, en tu palabra viva. Por favor, Señor, te pido por favor que todo lo que estorbe, Señor, a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que están en las redes sociales, aquellos hermanos también que están un poquito enfermos, Señor, dales esa fortaleza, Señor, y reconfórtalos, Señor, con esa unción tuya que tienes, Señor. Gracias, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, me voy a acercar un poquito más, ¿verdad? Para estar más en confianza. Vamos a estar en este estudio. Recuerden siempre que los estudios, yo siempre he dicho que los estudios son más interactivos, ¿verdad? Más para aprender, y si alguien tiene dudas, obviamente decir, ¿no? Pueden levantar la mano y en orden decir, oye, aquí a lo mejor alguien tiene un punto de vista mejor, ¿verdad? Y aquí lo importante también es que todos nos vayamos reconfortados con la palabra del Señor. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, pero principalmente aprendemos esa palabra viva, ¿no? Esa palabra que es cortante, de doble filo, como dice su palabra, ¿verdad? Bueno, pues hoy, si se acuerdan, antes de irnos de vacaciones, hace no sé cuánto tiempo nos vimos, ¿verdad? En los estudios, estábamos viendo Daniel 7, y si se acuerdan, veíamos las 4 bestias, cómo Daniel veía esas 4 bestias, ¿verdad? Entonces, hoy nos toca ver, para mí, la parte más importante del capítulo 7 de Daniel, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que dentro de todo lo que es la Biblia hay libros que a lo mejor son un poco difíciles? A mí Daniel se me hace difícil, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque la forma en cómo está escrito, que eso creo que no se los dije la otra vez cuando vimos las 4 bestias, la forma en la que está escrito Daniel se llama forma quiástica. ¿Qué significa esto? Que es como una montaña. Es decir, Daniel va subiendo con algunos temas, llega al pináculo de la montaña y de repente cuando empieza a bajar, otra vez empieza a reafirmar esas cosas. No sé si se acuerdan que nosotros vimos Daniel 2 y veíamos, bueno, no lo vimos aquí, pero lo relacionamos cuando vimos las 4 bestias, relacionábamos las 4 bestias con lo que Daniel vio en Daniel 2, que veía la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Y bueno, de aquí a 8 días no lo vamos a ver, lo vamos a ver hasta dentro de 15 días. En Daniel 8, otra vez vuelve, ahí digamos que ya va en la bajada de la montaña, Daniel vuelve a ver otra visión, que es la del carnero y la del macho cabrío, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a enfocar, para mí, en la parte más importante de Daniel, ¿no? Que es el pináculo de este libro, ¿no? Y si se acuerdan, vamos a hacer rapidito porque el tiempo me come. Ya me dijeron los hermanos de producción que el tiempo me come. Entonces, la siguiente, por favor. Así está bien, así está bien. Vamos a hacer, gracias, mijo. Vamos a hacer un breve repaso, ¿verdad? Rapidito de lo que nosotros hemos visto. Y no sé si se acuerdan de esto, de las señales, ¿sí? Y para mí es bien importante verlo. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que estas señales, muchas de ellas o ya se cumplieron o se están cumpliendo, ¿verdad?
Acuérdense que nosotros vimos, miren, ahí está en color negro, yo las dividí por colores del lado izquierdo, la primera columna. ¿Se acuerdan que nosotros el principio de dolores, que creemos que ya estamos en ese, ya lo vimos, ¿verdad? Vimos que en Mateo 24, Mateo nos decía que iba a haber nación contra nación, conflictos étnicos, raciales y geográficos. Vimos todo eso, no sé si se acuerdan. También vimos que iba a haber que reino contra reino, iba a haber conflictos. Aquí no sé si ustedes han visto, hace 2 días salió, que Rusia probablemente va a invadir Ucrania. ¿Eso qué significa? A lo mejor ustedes dicen, wow, pues a mí qué me interesa, ¿no? Los rusos que invadan Ucrania. A final de cuentas siempre eran Unión Soviética, ¿no? Porque ellos eran la Unión Soviética en los 80s. Pero ¿qué pasaría si Rusia invade Ucrania? Estados Unidos ya le dijo qué le va a pasar a Rusia. Entonces, ahí están las señales, por eso es importante las señales. Luego dice, las pestes y pandemias. Bueno, vivimos en una pandemia, ¿verdad? Estamos viviendo actualmente con esta pandemia que ahora ya tenemos cuántas derivaciones, ¿no? Y hoy esta nueva cepa del Omicron, demasiado contagiosa, vemos que hay muchos hermanos que se están contagiando. Hoy vemos familias igual de la iglesia que ojalá Dios quiera que no sea, que solamente sea una gripa, pero vemos esto también, ¿no? Y fíjense ustedes que a mí me daba curiosidad que el apóstol Germán Ponce de nuestros ministerios Ebenecer hablaba precisamente de esto, de las pandemias. ¿Cómo es que las pandemias van a llegar a quedarse? Y hablaba, y él decía, ¿no? Yo voy a tomar un estudio de él, que él decía que cuando él vio este virus, el virus decía que el virus iba a matar a la población que mató, que solamente el virus mató al 25%. El otro 75%, ¿saben quién lo mató? El miedo. El miedo mató a la gente. Entonces yo le creo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos miedo, si no nos enfocamos hacia dónde debemos de estar, estamos pasando este tipo de estadísticas que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso también ya lo vimos, no sé si se acuerdan. También hablamos del hambre y los terremotos. Hablamos igual en el mismo Mateo 24 que el amor de muchos se enfriaría, como en los días de Noé. No sé si se acuerdan que rectificamos y comparamos cómo eran los días de Noé y cómo estamos nosotros, ¿verdad? Hablamos del pacto sempiterno también, que cómo es que Dios cuando hizo ese pacto con Noé, nosotros lo hemos quebrantado, ¿verdad? Todo eso lo hemos visto. O sea, es un resumen rápido de todo lo que hemos visto para que nosotros visualicemos. También vimos de la apostasía, que muchos se apartarán de la fe. Vimos que habrá falsos profetas y falsos maestros. Y aquí es bien importante, yo sí quiero ser aquí bien incisivo, en que nosotros vemos que en las redes sociales, en el YouTube principalmente, hay muchos pastores, ¿verdad? Hay muchos buenos pastores, pero también hay pastores que a veces creo yo que no tienen una sana doctrina, ¿no? No dicho por mí, sino porque dicho por la palabra viva del Señor. Porque, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar leyendo, estar cada día viendo la palabra. Y cuando venga alguien, a lo mejor aquí, a platicarnos algo, regresar a la palabra, regresar a la Biblia y rectificar si lo que el hermano dijo, sí es cierto, o a lo mejor solamente es voz de hombre. Y es donde nosotros actualmente estamos en un tiempo muy peligroso. Por eso lo estoy diciendo así. Es un tiempo peligroso en donde debemos rectificar la palabra día a día. Y nosotros debemos de estar en la Biblia día a día, ¿no? ¿Sale? También vimos, ¿se acuerdan que vimos Isaías 24, 4 y 5? Donde hablábamos de la iniquidad y que esa iniquidad, por causa de esa iniquidad y por quebrantar la ley, porque realmente cambiamos. ¿Se acuerdan que buscamos en el hebreo cómo es que todo ha ido cambiando, ¿no? Y cómo las leyes las hemos ido modificando para acomodarlas al ser humano.
Eso es lo que hemos hecho. E Isaías 24:4-5 nos habla de esas filosofías humanas que tanto nos han hecho daño, ¿no? Hablamos del comunismo, del marxismo, cuando Freud y todo eso platicábamos ya. Les digo, este es un resumen rápido de lo que hemos visto. Antes de irnos, ¿se acuerdan que también vimos el arrebatamiento? ¿Cómo vamos a ser arrebatados? ¿En qué momento? Nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Y hasta aquí nos quedamos. Después de ahí comenzamos con lo que yo le llamo, bueno, lo que la Biblia le llama la abominación desoladora. Comenzamos con el capítulo 7, que hoy lo vamos a terminar, y posteriormente, dentro de 15 días, empezaremos con el capítulo 8, ¿verdad? Para después, a la siguiente semana, capítulo 9, que ahora sí son 70 semanas de Daniel, ¿no? ¿Y por qué comenzar con todo esto? Yo les decía y cuando platicaba yo con el pastor de por qué comenzar con todo esto, es porque debemos de conocer las señales. ¿Cuáles ya están? ¿Cuáles están a punto de cumplirse? ¿Cuáles están en este momento? Ya creemos nosotros que estamos en principio de dolores. Creemos que muchas de estas ya existen. ¿Sale? La siguiente, por favor, Cristian. Ahora, para entrar directamente en lo que yo les decía yo de Daniel, que ya estamos viendo. ¿Se acuerdan que habíamos visto Daniel 7? ¿Cómo es que Daniel define a los diferentes imperios? Pero Daniel 7 lo define como naciones gentiles y lo define como bestias, ¿verdad? En Daniel 2 no, en Daniel es más histórico y lo vemos como una estatua. Y específicamente nos basamos en la última bestia, que se acuerdan que Daniel 7 agarraba y decía que no era definida, era una bestia muy, muy, muy fea, y que de ella salían 10 cuernos, y de esos 10 cuernos, 3 eran quitados para que saliera un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, ¿se acuerdan que era? El hijo de perdición, el anticristo, o como le queramos llamar, pero ese es en donde nos vamos a enfocar, o donde nos enfocamos ahora sí que la clase pasada o el estudio pasado, en el cuerno pequeño. Bueno, hasta ahí creo que estamos bien, ¿verdad? Todos estamos en la misma sintonía. Me interesaba eso. Ahora, Cristian, por favor, ponme Daniel 7, el versículo 8 y el versículo 25, nada más para redondear esto de el cuerno pequeño, porque sí me interesa que quede bien claro el por qué nos enfocamos en ese cuerno pequeño. Y miren, dice Daniel 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Se fijaron? Dice tiempos, o sea 2, y medio tiempo. Estamos hablando de 3 años y medio. Es decir, estamos hablando de la segunda parte de la tribulación, o lo que llamaríamos la gran tribulación. Es donde va a aparecer el cuerno pequeño, el anticristo, el hijo de perdición, aquel que vendrá a vendernos una paz, una falsa esperanza que no es cierta. Y lo estamos viendo cómo es que ya se está manejando, ¿no? Ya se está manejando, y veíamos también, ¿se acuerdan? El estudio pasado, cómo en la ONU metieron ¿cómo se llama? Un alebrije, mija, gracias. Un alebrije así como que tenía el mote de la paz. Entonces, el guardián de la paz. Entonces, ¿cómo es que todo se va alineando, verdad? Dice mucha gente que el periódico, las noticias es lo más nuevo. No es cierto. Lo más nuevo lo podemos encontrar en la Biblia. La Biblia es el periódico más nuevo que tenemos. Y si nosotros vamos leyendo y vamos recapitulando cada cosa que vamos haciendo, por eso me interesaba hacer este resumen, entonces vemos que sí es cierto, que estamos en principio de dolores, ¿verdad? La siguiente, Cristian, por favor.
Y se acuerdan que en este capítulo 7 yo lo partí en tres momentos, y nosotros en el estudio pasado vimos la parte 1 y la parte 3 que se enfocan en la primera parte definía las bestias, y en la tercera parte realmente lo que veíamos era el cuerno pequeño y cómo iba a ser su destrucción. Eso es lo que vimos el estudio pasado, ¿sale? Entonces, ya digamos que les hice un recuento, no sé de cuántos minutos, me llevé 5 minutos de este estudio que hicimos el pasado. Y todo lo hice, ¿saben por qué? Porque pues las vacaciones, el pavo, la pierna, pues sí, como que a veces, ¿verdad? Entonces, para eso era, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora, ¿en qué nos enfocaremos y cuál va a ser lo principal? Y por eso yo digo que es el pináculo de la montaña, es lo principal, lo que debemos de ver, la parte 2. Vamos a ver los versículos del 9 al 14, lo que es el tribunal celestial, y ahí es donde yo creo que Daniel se enfoca y ve realmente lo que Dios le quiere dar, ¿verdad? Aquí sí quiero ser bien claro con ustedes. ¿Se acuerdan cómo hemos ido estudiando estos versículos? A mí siempre me gusta utilizar la hermenéutica para que cada versículo lo vayamos discerniendo de una manera más fácil, y donde tengamos dudas nos regresamos, ¿sale? Entonces vamos a empezar con Daniel 7:9, y en este caso me dice la palabra: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Esa es la primera parte. ¿Qué nos dice Daniel? Dice que vio tronos. ¿Qué es un trono? Para ustedes, ¿qué es un trono? Una autoridad, ¿no? Alguien que se sienta en un trono. ¿Se acuerdan antes los griegos, los romanos, cómo se sentaban en sus tronos? Ese es un trono, es una autoridad. Ahora, Cristian, por favor, ayúdame con Apocalipsis 4, del 2 al 4, para que veamos cómo la Biblia nos define los tronos. Fíjense nada más cómo la Biblia nos define los tronos. Aquí en Apocalipsis 4, del versículo 2 al 4. Dice, y al instante, fíjense nada más, aquí ¿quién está hablando? Está hablando el apóstol Juan. ¿Y saben qué está haciendo en este momento? Fue arrebatado Juan. Acuérdense que ya era grande el Señor, estaba aislado en una isla, en la isla de Patmos, pero él fue arrebatado y fue llevado al cielo, cosa que nos va a pasar a nosotros. Por eso es de que dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu. Él ya estaba transformado. Eso es lo que nos va a pasar, así vamos a estar. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Vean cómo lo define Juan. ¿Cómo define un trono? Yo creo que tan precioso, de piedras preciosas. Dice que de jaspe y de cornalina. Cornalina es una piedra roja, brillante. Así lo define Juan. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Qué bonito, qué hermoso sería estar ahí, ¿verdad? Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ese es un trono. Eso es lo que estaba viendo Daniel en su visión, ¿verdad? Regrésame, Cristian, por favor. Perdón, pero te voy a ir y venir, por favor. Regrésame otra vez a Apocalipsis 9, Apocalipsis 7, perdón, versículo 9. Y vamos por la segunda parte. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Así estaba viendo. ¿A quién estaba viendo? A un anciano. Para ustedes, ¿qué es un anciano? Experiencia, una persona sabia. Exactamente. Para mí un anciano es una persona sabia, una persona con mucha madurez, una persona que le tiene uno respeto. Bueno, cuando habla del anciano de días está hablando de nuestro Señor, de Dios Padre, de Él está hablando. O sea que Daniel estaba viendo a Dios en ese momento, ¿verdad? Estaba en su trono este anciano de días. ¿Y qué quiere decir esto?
Por favor, Cristian, Apocalipsis 1 del 14 al 16. Fíjense nada más cómo lo estaba viendo o cómo lo interpreta. Aquí acuérdense que vamos a irnos de Daniel, nos vamos a ir a veces a Apocalipsis, Zacarías, Ezequías, vamos a ir brincando. ¿Por qué? Para ver exactamente lo que quiere decir este versículo, lo tenemos que englobar con los demás para verificar bien qué nos quiere decir. Y miren cómo lo ve Juan en ese momento. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es nuestro anciano de días, ese es nuestro Padre. Así lo ve Daniel, así lo vio. Entonces imagínense qué hermoso es esto, ¿verdad? Lo que yo veo ahí en esos versículos es ver simplemente pureza y santidad, por todo lo que está definiendo, cómo lo ve, ¿verdad? Regresémonos, Cristian, por favor, al 7:9, por favor. Tercera parte. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí viene lo importante. Primero ve el trono, ve a Dios Padre, pero también ve otra cosa. ¿Cómo lo ve? Dice que con llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué quiere decir eso? Para mí acuérdense que nuestro Dios es un Dios amoroso, nuestro Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios que en su momento va a venir a enjuiciar. Este momento que Él está viendo no es el momento actual. Este momento es la tribulación, o parte o después de la tribulación. Entonces aquí ya está viendo la ira de Dios, y por eso dice, es llama de fuego, porque quema. ¿Cómo va a ser limpiada esta tierra? Con fuego. Así va a ser limpiada. Como en su momento fue limpiada con agua, ahora va a ser limpiada con fuego. Entonces es bien importante que veamos eso, hermanos, que la gracia inconmensurable de nuestro Señor está aquí. Es la escatología, a veces es difícil hablar de ella, pero esa es la realidad, eso es lo que les o nos espera, no lo sé, ¿verdad? Entonces Dios nos ha cobijado, Dios nos ha sacado del pecado. No merecemos, creo que a veces por tanto pecado que tenemos, no merecemos, pero esa gracia inconmensurable que nos ha dado ha sido importante para nuestras vidas, ¿verdad? Yo no me quisiera quedar en la tribulación, de verdad, yo se los he venido diciendo, yo no quiero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Activarnos. Y hoy, por eso yo creo que el apóstol Sergio Enríquez, hablaba del año de la reivindicación. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Reivindicarse para no llegar a esto. No queremos llegar a esto, hermanos, ¿verdad? Es importante que nosotros no le demos la espalda a nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque el mundo le ha dado la espalda. Y mucha gente de la iglesia también se la está dando, y sabemos, porque la palabra lo dice, se la va a dar, le va a dar la espalda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, ¿sale? La que sigue, por favor, Cristian, vamos con el 10, por favor. Y el 10, miren, dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Hasta ahí. Cuando yo hablo de un río de fuego, dice un río de fuego, le estoy diciendo, ya estamos hablando de parte de la tribulación, ¿verdad? Ya estamos hablando de la ira de Dios. ¿Qué muestra Dios ahí? Que está a punto de venir. Yo creo que está a punto de venir. Ayúdame, Cristian, por favor, con Apocalipsis 5, el 11 y el 12, por favor.
Y miren lo que dice Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén, Señor. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y si ustedes se adelantan, los que tengan Biblia, si se adelantan un poquito en los versículos, empieza el capítulo 6. ¿Y qué es el capítulo 6? Cuando está el rollo y el cordero. Y empieza el ángel a decir: ¿quién será digno de abrir este rollo? Y empieza a abrir el primer sello. Y el primer sello, acuérdense que es cuando va a empezar la tribulación aquí en la tierra. Entonces, aquí está hablando del Cordero inmolado, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos debe de alentar, hermanos, a que debemos de estar en el camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, regrésame por favor al 10, Cristian, por favor, al 7:10. Y en la segunda parte me dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién de ustedes ha estado frente a un juicio? ¿No? ¿Sí? ¿O le han puesto alguna multa, no? Con los de tránsito, casi ellos son como unos jueces, ¿verdad? O con un policía. Yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Y cuando estamos frente a él, o el de tránsito, o al juez, o a quien sea, híjole, hasta nos tiemblan las piernitas, ¿no? Y decimos: ay Dios, que no me vaya a poner la multa, que no me quite la placa, ¿no? Entonces, es bien feo estar frente a un juez. Aquí de lo que está hablando es que va a haber un juez y va a haber un juicio. Recuerden que todos nosotros y los de allá afuera vamos a estar en un juicio. Algunos ya arrebatados vamos a estar en el tribunal de Cristo, los arrebatados, pero los que vamos a estar allá arriba. El juicio no va a ser tan cruel, porque realmente va a ser para ver qué hicimos mientras estábamos en esta tierra, en este cuerpo terrenal. Pero no van a ser tan severos, ¿verdad? Porque Dios ya vamos a ser salvos. Pero si nos quedamos, hermanos, vamos a estar en el juicio del gran trono blanco. Y ahí yo no me quiero imaginar, porque acuérdense que ahí vamos a estar vivos y muertos. En los dos juicios va a haber vivos y muertos. Pero en el último, en el juicio del gran trono blanco, que es el del que está hablando aquí, es del que habla, porque habla de fuego, de un río de fuego. Ese juicio va a ser o para vida o para muerte. Ya no más, ya no vamos a tener ninguna oportunidad en ese juicio. Entonces, es bien importante entender esto, ¿verdad? Seguimos con el 11, Cristian, por favor. Perdón, antes de pasar, ahí está bien, déjamela ahí. Les decía yo que ¿quién no ha estado en un juicio? Creo que todos. Pero todos, dice, ¿cómo dice ese adagio de abogados? Que nadie, es la presunción de inocencia, ¿no? Nadie es culpable hasta que no se le dé. Todos somos inocentes hasta que no se nos demuestra la culpabilidad. Entonces, todos tenemos un abogado, pero bendito Dios, nosotros tenemos un abogado fiel. Nuestro abogado es nuestro Señor Jesucristo, y sobre de Él tenemos que caminar. Ese debe de ser nuestro camino. Ese debe de ser realmente lo que debemos de ver. ¿Se acuerdan Daniel? Fíjense cómo era Daniel en ese momento, que Daniel no estaba en su pueblo, no estaba con sus tradiciones. ¿Y qué hizo Daniel? Si se acuerdan del principio del libro de Daniel, él dijo: yo no me quiero contaminar. Le ofrecieron viandas, le ofrecieron muchas cosas, porque el rey Nabucodonosor, cuando los exilió y que vio que eran muy buenos, que eran muy sabios, les dijo: les voy a dar todo, les voy a dar todo. Y él dijo: no, yo no me quiero contaminar, yo no me voy a contaminar. Eso mismo tenemos que hacer nosotros, no contaminarnos del mundo. Nosotros tenemos que ser la luz y la sal del mundo, no al revés, que el mundo venga a nosotros.
Y creo yo que muchos de aquí lo entendemos. Pero ahí en las redes sociales creo que a lo mejor algunos hermanos pueden decir, ¿y cómo es? ¿Cómo puedo ser? Confesar que Jesús es tu Salvador, confesar que es nuestro Rey. Eso es lo que debemos de hacer. Y nosotros tenemos que llevar, esa es nuestra real comisión, llevar ese evangelio allá afuera. Es lo que tenemos que hacer. Por eso es el año de la reivindicación. Yo creo que por eso el pastor tuvo esta idea de todo este trabajo que tenemos que hacer. Porque realmente, si ustedes se fijan, estamos al cuarto para las 12. No sé quiénes de ustedes ya tengan las maletas hechas. ¿Qué les falta meter en su maleta? Yo les pregunto, hermanos, ¿estamos listos? ¿Ya estamos listos? ¿Su maleta ya está completa? ¿O necesitan meter algo en la maleta? ¿Qué les hace falta? Esa es la reflexión que nos hace Daniel en estos versículos. ¿Qué nos hace falta, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Y créanme que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito para que Él conjuntamente, como lo dice el apóstol Pablo, conjuntamente con Él fuéramos crucificados. Somos crucificados conjuntamente con Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo sabemos, pero ¿lo hacemos? Ahí es donde radica la pregunta. Ok, entonces en Daniel 11, fíjense nada más, dice ahí: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Otra vez vuelve a reiterar lo del cuerno pequeño. Ayúdame, Cristian, por favor, en el mismo capítulo, pero el 26 y el 27, para entender qué le va a pasar a este cuerno. A final de cuentas, sabemos lo que le va a pasar. Y bien lo que dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y lo obedecerán. Eso es lo que le espera al cuerno pequeño. ¿Qué le espera? Él lo sabe. Él sabe que nuestro Dios tiene la victoria completa. Él sabe que va a ser destruido. Él lo sabe y sabe que le queda poco tiempo. Por eso es yo creo que tanta la importancia de allá afuera, cómo se están moviendo las cosas. Yo en el resumen que les decía yo, ¿por qué se están cambiando las leyes? ¿Por qué se están haciendo tantas cosas? Porque Él sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros también sabemos que nos queda poco tiempo. Por eso les decía yo, hermanos, estamos al cuarto para las 12. No nos falta mucho tiempo. Yo no creo que nos falte mucho tiempo, ¿verdad? Estamos no sé cuánto tiempo. Dice la palabra del Señor: el día y la hora nadie la sabe. Ni el Hijo la sabe, solamente el Padre. Pero yo creo que por todas las señales que ya se están cumpliendo, creo yo que estamos al cuarto para las 12, hermanos, de verdad. Vamos con el 12, Cristian, por favor. Dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Si ustedes se fijan, en estos pocos versículos, que es 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 6 versículos, a Daniel se le fue dado prácticamente todo el Apocalipsis, lo que 600 años después confirmó el apóstol Juan, porque fueron casi 600 años después. El Apocalipsis fue escrito por ahí del año 90, unos dicen que en el 65, otros dicen en el 90, bueno, vámonos por la media, ¿no? Aproximadamente 600 años después se confirma. Y fíjense nada más lo que dice el versículo 28 de Daniel. No sé si la tengas en NTV, Cristian, si no yo aquí la leo en NTV, porque me gusta mucho esa parte en ¿NTV? No, ok, NTV, me voy con NTV, los que la tengan en sus Biblias. A ver, vamos a hacer
vamos a hacer un ejercicio. ¿Quiénes tienen Biblia? A ver, no para balconear, nada más para ver. ¿Quiénes tienen Biblia? Biblia en papel. Ay, todos son aquí todos digitales, puro digital. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Daniel 7:28 en NTV. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro estaba pálido de miedo, pero no le dije nada a nadie. ¿Se fijan cómo estaba Daniel? Yo creo que cualquiera que vea este tipo de cosas, porque Daniel no nada más era una visión, sino también lo vio en sueños. Dios se lo confirmaba en varias cosas. Entonces yo creo que cualquiera de nosotros que Dios nos dé esa visión, bendito Dios, pero no creo, ¿verdad? Y dice, él estaba espantado. Él, siendo un hombre de Dios, estaba espantado. Imagínense cómo estaría Daniel. Y dice, y me callé. ¿Y saben por qué hasta hoy muchos teólogos, mucha gente que está en las redes sociales, en YouTube, empiezan a hablar de las señales, del principio de dolores y todo? Porque como dice Daniel 12:4, y al final habrá más ciencia. Habla de ciencia de la que conocemos, pero habla más de la ciencia espiritual, de que muchos sabremos en qué momento estamos. Él se cayó en ese momento porque no era el momento, no era apto que él pudiera decir que estaba viendo eso. Lo iban a tomar a loco, ¿no? Cuando le dijera, vi una cuarta bestia así con dice, no, me callé, me enmudé. Así estaba Daniel. Ahora, viene la parte más importante. Fíjense que esta es la parte que más me gusta, la más importante y con la que concluimos este capítulo 7. Pásame el 13, por favor, Daniel 7:13, Cristian, por favor. Fíjense nada más como dice la palabra del Señor. En Reina Valera, por favor. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora tiene otro personaje, hijo de hombre. Ya está el anciano, pero entra el hijo del hombre, ¿verdad? Vamos al 14. A ese hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién creen que está hablando? Daniel, acuérdense que también profetiza al Mesías, y Daniel está profetizando a nuestro Salvador. En ese momento, él no lo conocía. Estamos hablando que este libro fue escrito aproximadamente en el 554 antes de Cristo, y ya profetizó sobre nuestro Mesías, y está profetizando cómo será su reino. Va a ser un reino eterno que nunca pasará y nunca será destruido. Así será nuestro reino. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Jesucristo se autoproclamó Hijo de Hombre. Cuando, no sé si se acuerdan en Marcos, cuando los rabinos le preguntan, ¿y tú quién eres? Él les dice, yo soy el Hijo del Hombre. Y ellos exactamente ven que ese es un título mesiánico, y por eso lo mandan a crucificar, porque dice que estaba blasfemando. Entonces, en los evangelios 78 veces se repite Hijo de Hombre. Ahora vamos a ver, ayúdame Cristian, con Marcos 14 del 61 al 62. Ahí es donde les digo que los rabinos lo identifican como un título mesiánico. Fíjense lo que dice nuestro propio Salvador. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Se estaba autoproclamando el Hijo de Dios, hecho hombre, para llevarse con él nuestros pecados. Por eso se hizo hombre.
¿verdad? Apocalipsis 1 del 11 al 13, por favor. ¿Cómo debemos de ver a Jesucristo? Miren nada más cómo es que se debe de ver a nuestro Señor. Y me volví, otra vez, estamos hablando del apóstol Juan, ¿verdad? Y si se fijan, él está viendo cómo están los tronos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así lo estaba viendo el apóstol Juan, pero Daniel ya lo había visto como el Hijo del Hombre, ya había visto esta parte, pero Juan estaba reafirmando, ¿verdad? Y en el Salmo 8, por favor, Cristian, fíjense en el Salmo 8, que lo escribió David, ¿hace cuántos años? Imagínense, ¿hace cuántos años? El Salmo 8 también habla de lo mismo. Habla de cómo se va a revelar el unigénito. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ahí está hablando del Hijo del Hombre, David, ¿verdad? Dice: le has hecho poco menor. Fíjense nada más aquí David, cómo ya también está profetizando y está viendo cómo nuestro Salvador se está haciendo. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. David escribía eso. La siguiente: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo asimismo las bestias del campo. Entonces, si ustedes se fijan en este salmo, David mismo estaba profetizando sobre el Mesías, en el mismo Salmo 8, ¿verdad? Apocalipsis 5 del 2 al 10. Y en Apocalipsis, miren, dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Les estoy diciendo que aquí ya es donde va a empezar la ira de Dios. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, definiendo exactamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. ¿Ven qué promesa nos dio el Señor? Esa es la promesa que tenemos, y esa es la promesa que nosotros tenemos que llevar allá afuera, a las personas que no lo conocen. Eso, que va a ser un reino que nunca va a pasar, va a tener todo, todo. Y termino con este versículo, Filipenses 2, del 9 al 11, por favor, Cristian. Y esta parte es la parte que más me gusta de redondear este libro de Daniel. Fíjense, dice, Filipenses 2, 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo nombre, todo aquel que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doble ante nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que vivos y muertos adorarán al Rey de Reyes. Quiere decir que el centro de nuestra adoración debería de ser Jesús. Quiere decir que no es casualidad, hermanos, que nosotros estemos hoy aquí, que estemos aprendiendo que Daniel profetizaba sobre un Mesías, que Daniel profetizaba que iba a haber un cuerno pequeño, pero que él iba a ser destruido, e iba a ser destruido por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es lo que quiere decir Daniel. Por eso yo les decía yo que para mí, y lo dejé al final, estos versículos del 9 al 14, porque es el pináculo y es lo que nos debemos de llevar para nuestro estudio. Que nada va a pasar sin que Dios tenga la autoridad. Que nada va a surgir sin que Él se doble toda rodilla. Todo aquel que confiese que Jesucristo es su Señor, será salvo. Y eso es lo que debemos de tener, porque el hecho de decirnos cristianos no es que tengamos una relación, hermanos. No es que tengamos esa religión que hay allá afuera. Nosotros tenemos una relación con Dios, tenemos un estilo de vida. Y otra vez les reflexiono, hermanos, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu estilo de vida con Dios? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Meditas en su palabra? ¿Hablas con Él? ¿Le pides consejo a tu Padre? ¿Es tu amigo? Eso es lo que tenemos que ver hoy. Entonces, hermanos, yo los invito a que el centro de nuestra vida sea nuestro Señor Jesucristo. Que veamos nosotros que el único camino, el verdadero y el que lleva a la verdad es Él, nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, como alguna vez se los dije, Maranata, el Señor viene pronto. Gracias, hermanos.